días, querida familia. Reciban un saludo muy fraterno. Que sea el Señor siempre bendiciendo nuestras vidas y nuestras familias. Bueno, hoy llegamos al sexto día de nuestros devocionales en estos 10 días de ayuno de consagración. Recuerden que estamos estudiando la serie Motivos por los cuales orar en este nuevo año 2022, y aunque hay muchos motivos, hemos hecho un resumen de 10 motivos por los cuales orar. Y hoy Víctor Toro nos enseñará y nos hablará a través del tema, este motivo, que tengamos el gozo del Evangelio. Así que muchas gracias, Víctor, por este tiempo que también entrega al servicio de Dios, y que seamos hoy muy edificados a través de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Muy buenos días, familia. Estamos en este sexto día de ayuno y consagración para el año 2022. Estamos aquí para poder dar este hermoso tema que el Señor nos regala, es que tengamos el gozo del Evangelio. Dale gracias al Señor porque es un tema fantástico, maravilloso, que el Señor nos ha regalado para compartir. Así que te doy gracias, Padre Santo. Haciendo una pequeña oración. Gracias, Padre Santo, por este día, por cada uno de nosotros, de los que está aquí en este día, reunido, escuchando este hermoso tema que tú nos regalas. Bendito seas, Padre Santo. En ti descanso a cada momento y a cada instante, sabiendo que tú estás con nosotros, que tu amado Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Sé que es difícil permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, porque siempre nosotros queremos estar al control. Pero te lo pido de todo corazón, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Que lo permitamos libremente. Y que dejemos de hacer nosotros de Espíritu Santo y que seas tu Padre Santo. Que cada cosa, cada determinación, cada decisión, seas tú y no nosotros, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, para que seas tú el que nos guíe, el que nos lleve a cada momento. Bendito seas, Padre Santo, porque escuchas nuestras oraciones. Porque a pesar de la desobediencia, a pesar del pecado, tú siempre estás con nosotros, siempre nos estás guiando. En este tema que nos vas a regalar, Señor, nos hablas del gozo. Y es fácil perderse, Señor, y no entender de qué se trata el gozo. Pero en este día nos recuerdas qué significa y cuánto lo hemos olvidado y cuánto dejamos que el mundo comience a liberar nuestras vidas y que no seas tú el que lidera nuestras vidas, Señor. Por eso te damos gracias y te reconocemos a ti como nuestro único Dios, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Bendito seas, Padre, y siempre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y quedamos para que nos hables fuerte y claro a través de este tema. Amén. Bueno, familia, en este día el Señor nos ha regalado, como les dije, este hermoso tema, que tengamos el gozo del Evangelio. Obviamente nos regala muchos versículos, pero los dos que vamos a tener en este tema es Lucas 4:18 y Juan 15:11. En uno nos habla del Espíritu Santo y en el otro nos habla directamente del gozo de Él, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. En Lucas 4:18 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y Juan 15:11 nos dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Entonces, el gozo
Cristo debería ser la característica predominante de la vida de todo cristiano. Eso es lo principal, ¿cierto? Si permanecemos al Señor, deberíamos, si pertenecemos al Señor, deberíamos estar siempre regocijándonos. ¿Y cómo logramos esto? Lo logramos, como lo vemos aquí, en el gozo de la oración, en el gozo de las tribulaciones, en el gozo del servicio, en el gozo del sufrimiento. Y hay muchas más, pero estas las estoy colocando para tener una idea de cómo hacerlo o de cómo debemos hacerlo. En el gozo en la oración, en Juan 16:24, nos dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea. Entonces, cada vez que estamos orándole al Señor, estamos en oración, en súplica, y nos debemos sentir gozosos de que el Señor nos escucha, que nuestras oraciones siempre son escuchadas. Debemos tener la fe absoluta y no relativa de que el Señor no nos está escuchando. Siempre nos va a estar escuchando. A veces nos desesperamos porque no escuchamos su respuesta, porque no la vemos, porque a veces estamos tan sordos espiritualmente que no lo podemos oír. El gozo en las tribulaciones. Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y una de las cosas que tenemos nosotros como seres humanos es que cuando estamos en las diferentes pruebas o en las diferentes tribulaciones que este mundo nos da, lo que primero que hacemos es perder el gozo del Señor. Nos desviamos, nos vamos y comenzamos a utilizar nuestro propio raciocinio, pensando que lo que nosotros hacemos es mucho más y es verdadero a lo que nos dice el Señor. Y inmediatamente perdemos el gozo ante cualquier tribulación, ante cualquier problema. Y tenemos que ver que lo que no debemos hacer es no perder ese norte, sino mantenernos firmes en el gozo del Señor, a pesar de las adversidades, porque siempre van a existir. Pero el Señor está con nosotros. Es como nosotros nos enfrentemos a ellas, solos o de la mano del Señor. En el gozo del servicio o en el servicio. Segunda de Corintios 1:24. No que nos enseñaremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque la fe estáis firmes. Porque por la fe estáis firmes. Nosotros debemos tener un gozo maravilloso, debemos tener un gozo fantástico cuando le estamos sirviendo al Señor. No podemos comenzar a enseñorarnos en que ya tenemos una fe maravillosa, en que tenemos una fe superior a todos. Cada vez que servimos al Señor lo debemos hacer con humildad y con gran gozo, no protestando porque estamos haciendo las cosas. Y en una de las vivencias en que yo me acuerdo es cuando nos tocaba hacer el aseo de la iglesia. En ese momento yo no tenía ningún gozo de ir a servir en la iglesia, ir a hacer el aseo, porque lo razonable para mí era decir, ¿por qué simplemente yo no le pago a alguien para que haga el aseo y listo? Y yo veía a mis hermanos en Cristo
cuando se reunían y hacían el aseo de una forma tan gozosa, de una forma tan alegre, y yo no lo podía entender. Pero cuando entendemos realmente que lo que estamos haciendo es para el Señor, entonces ese gozo de servicio nos produce verdadera emoción, verdadera felicidad, porque ya no lo estamos haciendo con nuestros ojos, con estos ojos del mundo, sino con los ojos del Señor y para el Señor. El gozo en el sufrimiento. Hechos 5:41 nos dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, por causa de Jesús. Esto sucedió cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y después de haber sido encarcelados fueron liberados a través del ángel y fueron a predicar al templo. Y en algún momento cuando los soltaron, fueron latigados. Y ellos salieron dignos de haber padecido en el nombre del Señor Jesucristo. Y si nos ponemos en el contexto de ahora, en lo que ellos padecieron, en lo que nosotros pasamos, el gozo a nosotros rápidamente se nos acabaría. Si de verdad estamos lo suficientemente dispuestos a pasar por algún tipo de problema, algún tipo de sufrimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Lo primero que nosotros como seres humanos hacemos es que nos comenzamos a retraer o a negarnos de lo que está sucediendo. Y comenzamos a poner en duda a nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos a alejarnos de Él. Y comenzamos a pensar si lo que nos está pasando de verdad vale la pena. Y comenzamos a ver si no sería mejor hacer lo que se hace en el mundo, en vez de estar pasando por lo que estamos pasando. Así que bajo ningún pretexto debemos separarnos del gozo de nuestro Señor Jesucristo, de su presencia, de sus evangelios, sino que debemos estar firmes, firmes delante de Él. ¿Qué es entonces el gozo cristiano? El gozo con el que los cristianos deberían vivir. Y lo vemos aquí en tres partes. Es el gozo de Cristo, es plenitud de gozo, es un gozo permanente. En el primer parágrafo que dice es el gozo de Cristo. Juan 15:11 nos dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Entonces podemos ver aquí que el gozo del cristiano es el gozo de Cristo en un cristiano. Esto quiere decir que este gozo profundo y permanente no se encuentra en nadie más, sino solamente en Él. Ese gozo bendito, ese gozo fantástico, ese gozo que solamente nos produce nuestro amado Señor Jesucristo, solamente está en Él. En el mundo hay otros tipos de gozo, pero no es ese. Los gozos que hay en el mundo son pasajeros, pero el gozo que está en Él es duradero, es permanente, es eterno. Y muchas veces nosotros preferimos el gozo que nos da el mundo, porque se nos hace a veces mucho más fácil.
Así que debemos despojarnos de ese gozo del mundo, de ese gozo que nos produce el mundo que es pasajero, que es transitorio, y volvernos al gozo de nuestro Padre Celestial, que es eterno, que es permanente, que es verdadero. Lo segundo es la plenitud de gozo. Juan 17:13 nos dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Eso qué significa? Que el deseo de nuestro Señor para nosotros es que experimentemos plenitud de gozo continuamente. No es como en el mundo, que es pasajero, que es transitorio, sino que es continuo, que nos llena a cada momento, a cada instante. No es como en el mundo, que tienes un algo que deseas, lo consigues, te produce un gozo porque lo conseguiste y después te produce un vacío. O de pronto cuando lo consigues ya no es lo que tú pensabas que era. Pero el gozo en nuestro Padre Celestial es un gozo que es continuo, que es verdadero, que nos hace hervir la sangre, que nos emociona, que nos hace sentir la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y una de las cosas bien importantes es que cuando estamos llenos del gozo de nuestro Señor, cuando estamos llenos del gozo del Espíritu Santo, se nota. Y por eso muchas personas nos dicen, ¿qué tienes que te ves diferente? Y así deberíamos andar todos los cristianos, todos los que creemos en Cristo. Deberíamos hacer la diferencia. Y no como nos vemos muchas veces, con una cara triste, apagada, con una cara de sufrimiento, y que por ningún lado se nos ve el gozo del Espíritu Santo, porque lo apagamos, porque sobreponemos las cosas del mundo sobre las cosas de nuestro amado Padre Celestial. Y comenzamos a creerle más al mundo que a la verdad que nos da nuestro Padre. La tercera es un gozo permanente. Juan 16:22 nos dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué significa esto? Que es un gozo que no se ve afectado por las circunstancias. Y es lo que el Señor le dice a sus discípulos. Y es lo que nosotros debemos aprender. Que el gozo de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, la llenura del Espíritu Santo no se debe ver afectado por ninguna circunstancia. Eso significa que nosotros no debemos ser ondulantes. Hoy estamos bien, mañana estamos más o menos, después volvimos a subir un poco, después caemos más, porque las circunstancias de la vida así no los hacen sentir. Pero cuando tenemos el gozo, que es permanente, nuestra vida es mucho más tranquila, más feliz, convivimos mejor en pareja, convivimos mejor en familia, convivimos mejor en todas nuestras áreas. Eso no significa que no vayamos a tener dificultades o pruebas en la vida. Eso no significa eso. Pero es como las estamos afrontando. De la mano del Señor o solos.
Si sabemos que la afrontamos de la mano del Señor, siempre vamos a estar gozosos. Porque si no, cada vez que tenemos una prueba, una dificultad, siempre estaremos viendo en la oscuridad. Pero de la mano del Señor, a pesar de las dificultades, siempre veremos la luz. Siempre habrá una salida, porque el Señor nos va a guiar de su mano. Bueno, ¿y cómo podemos tener este gozo? Pues tenemos varios ítems de cómo podemos hacer. El primero es teniéndolo a Él. Juan 17:13 nos dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Cierto? Y nos dice, ahora voy a ti y hablo hasta el mundo para que tengan cumplido el gozo en el Señor Jesucristo. No vamos a estar solos, vamos a estar siempre con el Padre. En la predicación del Evangelio en Samaria, en Hechos 8, 5 al 8, nos dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque les predicaba el Evangelio de Cristo. Tenían la presencia del Señor, teniéndolo a Él, como dice acá. Por eso esa gran ciudad estaba llena de gozo. Y así deberíamos ser nosotros, siempre llenos de gozo. Así deberíamos hacer con nuestra familia, siempre mostrándole que sin ti nada podemos. Pero si nosotros como padres de familia estamos llevándole el Evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, y lo que estamos reflejando es una separación tremenda de la presencia del Señor, ¿cómo lo podemos hacer? Es imposible. Es imposible. ¿Y cuántas veces no nos han dicho, tú eres creyente, tú eres evangélico? No parece. Y eso nos pone a pensar, eso es lo que yo estoy transmitiendo, eso es lo que yo estoy mostrando. ¿Por qué? Porque estoy sin el gozo de nuestro Padre. Si estoy sin el gozo del Evangelio, estoy sin el gozo del Espíritu Santo. Entonces, si este gozo profundo y permanente es el de Cristo, solo podremos tenerlo teniéndolo a Él. Y siempre ratificando, solo teniéndolo a Él. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo y guiados a través del Espíritu Santo. Segundo, leyendo su palabra, leyendo la Biblia. Entonces, cuando leemos la Biblia y aceptamos la verdad, sentimos un gran gozo.
Cuando estamos llenos del gozo del Espíritu Santo, llenos del gozo del Señor, leemos la palabra del Señor y el Señor nos habla y nos sentimos verdaderamente felices, nos sentimos realmente llenos porque nos sentimos gozosos. Pero cuando estamos separados de su presencia o dejamos que el mundo con sus problemas nos agobie, leemos la palabra y no entendemos nada. Y entonces comenzamos a pensar, el Señor no me habla. Y más bien es que nosotros no lo escuchamos. No lo escuchamos porque estamos lejos de Él, fuera de su voz. En Lucas 24:32 nos dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto era cuando iban en el camino al pueblo de Emaús y el Señor Jesucristo se les presentó. Ellos no lo reconocieron y comenzó a hablarles hasta que al fin les abre los ojos, lo reconocen y el Señor se va. Pero aquí lo dicen entonces, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Así deberíamos sentirnos nosotros cuando leemos la palabra del Señor. Que nos arda el corazón, que nos hierva la sangre, la emoción, que nos sintamos felices, llenos del Espíritu Santo y entendiendo lo que el Señor nos quiere decir a cada momento a través de su palabra. Lo tercero es sometiéndonos a Él. En Lucas 10:21 nos dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces nos dice dos cosas como vemos aquí. La primera, que Jesús se regocijó, se sintió feliz. Y la segunda, que se sometía completamente a la voluntad de su Padre. El gozo que experimentaba era un gozo de una total y continua sumisión a la voluntad de su Padre Celestial. Y hoy me pregunto yo, ¿nosotros lo estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo de que el gozo sea total y que sea una sumisión a la voluntad de nuestro Padre. O que solamente lo hacemos cuando necesitamos algo, ¿no es? O lo hacemos cuando estamos pasando por una dificultad y que apenas la sobrepasamos, que apenas el Señor nos ayuda, nos guía y volvemos a salir a flote. Hasta ahí nos llega el gozo, hasta ahí nos llega la sumisión a la voluntad de nuestro Padre. Y eso es lo que la mayoría de las veces hacemos. Tenemos tiempo de oración maravilloso, tenemos tiempo de adoración, tenemos tiempo de ayuno, pero cuando tenemos las dificultades, cuando tenemos las pruebas, y después nos sentimos gozosos, maravillosos en Cristo, y después nos olvidamos del Señor, y volvemos otra vez
a los caminos del mundo. Por eso es que nos decía antes de que el gozo debe ser continuo y permanente, no solamente cuando lo necesitamos al Señor y después nos olvidamos. Lo cuarto, por el Espíritu Santo. En Lucas 10:21, recordando que ya lo habíamos leído en la anterior, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Y en la Nueva Traducción Viviente, en esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo. Y dijo: oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y poder revelárselas a los que son comunes. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Entonces Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Y nos dice: Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo. Su deseo es que su gozo sea completo en nosotros. Nuestro Padre quiere que ese gozo sea completo en nosotros. ¿Y cómo será esto posible estando Él allá y nosotros acá? Y nos referimos a Dios en el cielo y nosotros acá. Y la respuesta es a través del Espíritu Santo, que es el que está aquí con nosotros, que es el que nos guía a cada momento, que es el que nos habla todos los días, a cada momento nos habla el Espíritu Santo. Guíame, Señor, a través del Espíritu Santo. Guíame. Pero cuando le pedimos, toma el control, Señor, a través del Espíritu Santo. Es difícil porque nosotros como seres humanos siempre queremos tomar el control. O siempre pretendemos que tome el control de algunas cosas, pero las otras las quiero hacer yo a mi manera. Entonces comenzamos nosotros a hacer de Espíritu Santo y no como debería ser. Y después vienen las quejas. Es que el Señor no me escucha. Es que yo oro y no pasa nada, como he escuchado muchas veces. Y no es que no pase nada, es que el Señor nos está dando un instructivo, el Señor nos está diciendo cómo hacer las cosas. El Señor nos está guiando a través del Espíritu Santo. El Señor está tomando el control, pero nosotros no lo permitimos. Y perdemos ese gozo del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 nos dice igual: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. El Espíritu, el fruto del Espíritu, ahí está, es gozo. Uno de los frutos que recibimos del Espíritu Santo, el gozo. Así que debemos descansar en la presencia de nuestro Padre Celestial, llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos el versículo que nos da el Señor el día de hoy, que es Juan 15:11, donde nos dice que estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Entonces comenzamos a analizar y vemos que estas palabras fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante que notemos cuándo las dijo. Si las analizamos, era un momento muy extraño para hablar de gozo y alegría, porque al cabo de poco tiempo
Él estaría en el Getsemaní, perdón, en el Getsemaní, y poco después se vería frente a sus acusadores y escuchando las burlas e insultos de quienes lo odiaban. Justo antes de las agonías del Calvario fue cuando Jesús habló de mi gozo. Y es muy significativo que en las Escrituras esta es la única ocasión en que habló de su gozo. Qué maravilloso sería el gozo del Señor para permanecer en Él en esos momentos de prueba tan duros y tan difíciles. Por eso el deseo y la provisión de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros como hijos, es que su gozo, que es tan diferente al mundo, sea nuestro gozo. Como dijo Jesús, que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Así que es un tema muy bonito que el Señor nos ha regalado en este día. Vamos a darle gracias, Señor, por este tema, por este día, por los días que vendrán. Te damos gracias, Padre Santo, porque tu gozo está entre nosotros, que es un gozo completo. Que seamos gozosos continuamente, que a pesar de las adversidades que nos presenta el mundo, no debamos perderlo, porque nos levantamos todos los días y muchas veces pensando que todo ya se da por hecho. Pero ¿cuántas personas lo dieron por hecho en el día de ayer y ya no están? Así que debemos ponernos en paz con el Señor todos los días, descansando en su presencia, confesando nuestros, porque no sabemos el momento ni la hora en que podemos perder. No sabemos el momento ni la hora en que podemos tener una dificultad, una enfermedad, un problema en el trabajo, un accidente o cualquier otra prueba. No podemos dar las cosas por hechas. Lo que sí podemos hacer es descansar en la presencia de nuestro Padre. Descansar en Él a través del Espíritu Santo, siendo llenos de su gozo, tomados de su mano, sabiendo que a pesar de las dificultades, de las pruebas que nos vienen, que las vamos a tener, las vamos a enfrentar totalmente. Es maravilloso cuando, a pesar de las dificultades, siempre estamos con una sonrisa que el Señor nos regala y nos dice que Él está con nosotros y que nos regala esa paz que solamente proviene de nuestro Padre, y que a pesar de la oscuridad que nosotros veamos, su luz siempre va a brillar y que podemos estar confiados absolutamente de Él, de que todos nos podrán fallar
en algún momento. Pero tenemos la seguridad absoluta de que tu Padre no lo vas a hacer. Que siempre nos acompañaste, nos acompaña y siempre estarás con nosotros. Bendito eres, bendito eres. Te doy gracias, Señor, porque nos hablaste en este día y nos permitiste ver por qué, cómo, cuándo estaríamos perdiendo nuestro gozo. Y que nos hablaste fuerte y claro de que solo en ti está la verdad, y separados de ti no hay nada. Así que te doy gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por este día, por todos y cada uno de nosotros, de nuestra amada familia, nuestra familia en la fe, nuestra familia espiritual. Bendito eres, Padre. Gracias, amado Padre Celestial. Bendito sea, bendito.